Imagina un matrimonio feliz, una vida perfecta en los suburbios, hasta que una terrible mañana próxima a Navidad, un allanamiento de morada acabaría con la vida de una mujer. La víctima, Connie DeBate. El único testigo, su esposo Richard, que contaría una historia en la que un intruso enmascarado y tras luchar desesperadamente contra él, finalizaría con el peor desenlace posible. Sin embargo, él no sería el único testigo que presenció todo lo que ocurrió ahí. Esta investigación demostraría cómo la tecnología es capaz de desmontar toda una historia propia de una película. Este es el caso de Connie DeBate. Bienvenidos y bienvenidas un día más a este humilde canal. Después de un parón forzoso por los bombardeos constantes, no estoy en guerra, estábamos en fallas, y tras tener que huir necesariamente por mi salud y sobre todo la de mi perro, estamos de vuelta sin tener que ver cómo retumban los cristales. Me gustaría comentar algo que no digo nunca, pero tengo que empezar a decir. Y es que más del 98% de las personitas que me veis no estáis suscritos al canal. No cuesta nada, dale al botoncito, es gratis, dale al like, comparte si te gusta, pero sobre todo hazlo si te interesa el contenido. Si no, no he dicho nada. Como hemos hablado en la introducción, vamos a hablar sobre Connie y Richard DeBate. Y es que lo que voy a empezar a narrar, vais a pensar que lo he sacado de una película de acción norteamericana porque realmente es increíble, pero nada más lejos de la realidad. Ya sabemos que a veces la realidad supera la ficción. Y en este caso, la historia no tiene desperdicio. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Como ya hemos comentado previamente, en esta historia hay una víctima que es Connie DeBate. Así que creo que lo más importante es empezar hablando de ella. Connie Margota nació el 31 de julio de 1976 en Rockville, Connecticut. Creció con sus padres Kenneth y Cindy y sus dos hermanas Marlies y Leslie, así como con su hermano Keith. Se graduó en la Universidad de Connecticut en 1999 y trabajaba como representante de ventas de productos farmacéuticos. Además, era voluntaria del Cuerpo de Ambulancias de Ellington, llegando a ser vicepresidenta de esto. Es conocida por ser una mujer muy jovial, le encantaba rodearse de amigos, hacer fiestas, era cariñosa, era muy sociable y sin duda alguien que se preocupaba muchísimo por los demás. Poco tiempo después de graduarse conocería a quien sería su futuro esposo, Richard. Richard era un técnico informático que conquistó el corazón de Connie gracias a su gran sentido del humor, descrito como un tipo muy divertido, sociable, amigable. No tardarían en consolidar su relación para poco tiempo después, el 4 de julio de 2003, contraer matrimonio y mudarse a una preciosa casa en Ellington. Del matrimonio nacerían dos niños, RJ de 9 años y Connor de 6 para el momento de los hechos. Decir que Connie en estos momentos tenía 39 años cuando le arrebataron la vida. De cara a la galería, como suele ser habitual, eran el matrimonio perfecto, la familia feliz. Y es que tenían un círculo de amigos muy grande, hacían muchas fiestas en las que Connie estaba muy involucrada, pues fiestas de Halloween, de Navidad, de Carnaval, le encantaba preparar todo tipo de celebraciones. Eran muy conocidos y se llevaban francamente bien. Pero, como se suele decir en estos casos, no es oro todo lo que reluce y la realidad era bastante diferente a lo que mostraban de cara al público. Pero antes de entrar en el meollo de cómo era realmente esa relación, vamos a contar lo que sucedió el triste día de los hechos. El 23 de diciembre de 2015, a las 8:30 de la mañana aproximadamente, Connie se está preparando para ir a su clase de spinning a la que va habitualmente. Es una mujer muy deportista.
Por otro lado, Richard se prepara para ir a trabajar y de camino dejar a los niños en el colegio. Tarda unos 40 minutos en llegar al trabajo, pero cuando lleva tan solo 10 minutos conduciendo, se da cuenta de que se ha olvidado su portátil en casa, a lo que decide dar media vuelta y justo en ese momento le llega una notificación al móvil de la alarma de seguridad de la casa. Es decir, la alarma está sonando. Por lo que aprovecha en ese instante desde el coche, avisa por mensaje a su jefe diciendo que va a ir a casa a comprobar qué ha pasado, si está todo en orden y que posteriormente ya acudiría a trabajar pues un poquito más tarde. Cuando Richard llega a casa son las 9 menos cuarto de la mañana, no nota especialmente nada raro y entra al domicilio por la puerta del garaje. Sabemos que las puertas de los garajes no son las más silenciosas del mundo. A través de esa puerta, que tiene conexión directa con la planta baja, accede a la cocina y salón. No escucha ningún ruido, no denota presencia de nada, no ve que nada haya sido forzado, por lo que se tranquiliza y en ese momento se prepara una tacita de café, deja las llaves en la mesa del comedor, la llave con el llavero de la alarma. Las alarmas se pueden desconectar manualmente, se pueden desconectar a través del teléfono móvil o se pueden desconectar con un llavero específico de la empresa de alarmas, ¿de acuerdo? Entonces él deja ese llavero encima de la mesa del comedor. Mientras tanto, en ese momento, pues escucha un ruido que parece que proviene de la habitación principal que está en el segundo piso. Él lo atribuye a que pueden ser los gatos, quizá incluso que los gatos hayan hecho saltar la alarma, no sería la primera vez, por lo que, sin temor alguno, sube a la habitación de matrimonio. Cuando abre la puerta, lo que se encuentra es a un hombre muy alto, de casi 1,90 m, como describiría posteriormente, vestido totalmente de camuflaje y enmascarado, que está registrando el armario y los cajones de la habitación. Cuando este enmascarado se percata de la presencia de Richard, coge de su cintura un cuchillo y le amenaza pidiéndole que le dé la cartera con las claves de las tarjetas de crédito, todo el dinero que lleva y que le diga dónde están las cosas de valor. En ese momento, Richard saca de su bolsillo derecho del pantalón la cartera, se la da, pero mientras todo esto está sucediendo, se escucha de nuevo la puerta del garaje. En este momento, Richard ataca a vos, dice, esta es mi mujer, que acaba de entrar a la casa y solamente le da tiempo a gritar y decir, hay un intruso, corre. En este preciso momento, el atacante o intruso lo que va a hacer es una maniobra militar, por así decirlo, con algunos puntos de presión en algunas zonas del cuerpo de Richard que lo van a dejar inmovilizado y a su suerte. En este preciso momento, el enmascarado baja las escaleras y ya va a reunirse, va a intentar encontrarse con la persona que acaba de entrar a la casa, que ya sabemos que es Connie. Mientras Connie está siendo perseguida por el atacante, Richard consigue ponerse de pie, baja las escaleras, se cae, se vuelve a levantar y ve que y escucha que los pasos, en lugar de dirigirse hacia el exterior de la casa, provienen del sótano, por lo que rápidamente él piensa, vale, mi mujer lo que ha hecho es ir al sótano porque ahí guardamos un arma de fuego y lo que quiere es defenderse. A lo que él acude rápidamente al sótano y aquí vamos a comentar un poquito cómo era este sótano. Es un sótano muy grande, dividido parcialmente por una pared, en la que una de las zonas es muy oscura, con apenas ningún tipo de visibilidad. Y está lleno de muchísimos objetos. Es más bien una especie de sótano trastero y tienen todo tipo de objetos, herramientas tiradas por ahí. En ese momento, lo que Richard alcanza a ver es a su mujer de pie, de espaldas al agresor, y a este apuntándole con una pistola a la cabeza. En cuestión de segundos, ve un destello de luz seguido de un disparo y lo que cree escuchar posteriormente de un segundo disparo. Richard, que le zumba muchísimo los oídos, está en el suelo, presa del pánico, y el atacante decide ir a por él ahora.
Vuelve a realizar una de estas maniobras militares, al igual que le ha hecho en la habitación principal, y le inmoviliza de nuevo. Consigue sentarle en una de las sillas que había en el sótano. Esta es una silla metálica plegable y en la silla lo ata con unas bridas. Le ata parcialmente, ojo, no completamente. Le ata la pierna y el brazo izquierdo y así como le pone otra brida alrededor del cuello pues para dificultarle la respiración. Él está intentando gritar, pidiendo ayuda, pero nadie le escucha. En ese momento vuelve a sacar el cuchillo el agresor y Richard cree que reconoce ese cuchillo como si fuera uno de los de la casa. Se da cuenta que en el suelo hay una pistola que también reconoce como suya, como de su propiedad, por lo de la teoría que él tenía de que su mujer había ido a por la pistola para defenderse. En este momento el atacante empieza a apuñalarle con la mala fortuna para Richard de que en el suelo, en una caja de herramientas, el agresor encontrará un soplete que va a utilizar para intentar quemarle. Cuando está quemándole parte de la pierna, el muslo, lo que consigue hacer Richard es darle un golpe que provoca que él se queme parcialmente la cara y suelte el soplete, quedando así libre ya del agresor, porque, según comentará, ya no lo volverá a ver. En estos momentos Richard está absolutamente en shock, no sabe si su mujer está viva o muerta, le pareció verla en el suelo, pero bueno, está tan oscuro que no ve nada y como sigue atado a la silla, lo único que puede hacer es gateando subir las escaleras hasta la planta baja de la casa, coger las llaves de encima de la mesa del comedor, apretar el botón de pánico de la alarma, esa que os he comentado que está en el llavero, y luego ya con las últimas fuerzas que le quedan llamar al 911 para pedir muy brevemente que necesitaba ayuda. En estos momentos se desplomará y esperará a que llegue la policía al domicilio. Poco antes de las 11 de la mañana la policía ya está en el domicilio. Se encuentran a Richard tumbado en el suelo de la cocina con la silla aún atada a su cuerpo. En ese momento le liberan para llevarlo a una ambulancia que han solicitado y prestarle toda la atención médica que precise. Cuando bajan al sótano es cuando confirman que Connie definitivamente ha perdido la vida a manos de 2 disparos, uno en el estómago y otro en la parte trasera de la cabeza. Hasta ese momento Richard no sabía del estado de salud de su mujer. Recordemos que él, en lugar de comprobar cómo se encontraba, decidió subir a la planta baja. Entonces, hasta que no se lo dijo a la policía, no fue consciente de que Connie había perdido la vida. Cuando llega la ambulancia, él está siendo atendido, pero ven rápidamente que las heridas que presenta no son de gravedad en absoluto, bastante superficiales, y pueden hacerle algunas preguntas breves a Richard antes de que se lo lleven al hospital. Mientras todo esto está ocurriendo, la policía se encuentra justo en la entrada, en el jardín de la casa, la cartera, esa que previamente Richard había dado al ladrón ya asesino. Esta cartera no le falta nada, no le falta el dinero, no le faltan las tarjetas, no le falta nada, ningún tipo de identificación, está tal cual se la dio. Por lo que con la ayuda de 3 perros rastreadores que acuden al domicilio, van a dársela a los perros para que puedan identificar el aroma de ese supuesto intruso. Van olisqueando toda la casa, pero realmente lo único que huelen es la presencia de los niños, de la madre, del padre, es decir, no notan la presencia ni la esencia ni el aroma de ningún otro desconocido. 2 de los perros están bastante confundidos, no van apuntando hacia ninguna parte, pero sí que es verdad que uno de los perros, el tercero, se va directamente a la ambulancia donde se encuentra Richard y ahí clavadito que se queda. La policía lo ve, lo observa, toma nota, pero realmente Richard no está en el punto de mira. Ellos creen que realmente hay un intruso, ya agresor asesino,
que está por el vecindario suelto y pide por favor a los vecinos que se mantengan en sus casas porque puede ser peligroso. Cuando la policía habla con Richard, le pregunta en primer lugar que cómo se han dado los hechos, él describe todo lo que yo os he contado anteriormente, dice que el agresor pues medía casi 1,90 m, que iba de camuflaje, que estaba enmascarado y que la única cosa así de notable que podía decir de él es que su voz se parecía mucho a la del famoso actor Vin Diesel, el de Fast and Furious. En esos momentos, pues la policía toma nota para poder hacer un retrato, ¿no?, de quién podría ser y por dónde buscar. Le preguntan, por otro lado, que a qué hora llegó él a casa, explicó que sobre las 9 menos cuarto y que todo ocurrió en cuestión de 5 minutos, porque recordemos que él había estado haciendo otras cosas previamente, como hacerse un café, dejar las llaves, pues no sé, me imagino que mirar el móvil, algo así. Y en esos momentos es cuando la policía le dicen, vale, pues si esto ha ocurrido en cuestión de 5 minutos, es decir, a las 9, 9:05 de la mañana, esto ya ha terminado, como que hasta casi las 10:30 de la mañana no nos has llamado por teléfono. Richard no tiene una respuesta para esto, la policía tampoco lo va a juzgar porque nadie puede juzgar el estado de shock o trauma en el que se encuentra una persona cuando vive una situación semejante. Finalmente se llevan a Richard al hospital, donde él voluntariamente y de una manera muy colaboradora va a empezar a contar y dar respuesta a todas las preguntas que la policía tiene que hacerle. Ya en el hospital, cuando tratan las heridas de Richard, ya os digo que son bastante superficiales, algunas en la parte del pecho, en los muslos, piernas, mano. Básicamente se dan cuenta de que su vida no corre ningún tipo de peligro y que pueden hacerle algunas preguntas con tranquilidad. Él, como os digo, está muy colaborador y abierto a dar respuesta. La policía hace hincapié en que eso no es ningún tipo de interrogatorio, simplemente que si él se encuentra bien, pues puede dar respuesta a lo que ellos tengan que preguntar. Empiezan a preguntarle que qué tal iba el matrimonio, ¿no? Que cómo era la relación con Connie. A todo esto, él dirá que, pues que muy bien, que tenían un matrimonio muy bueno, que eran muy felices, que sí que es verdad que Connie había estado deprimida en un pasado, pero que ahora ya se encontraba mucho mejor. De hecho, va a contar algo muy interesante, que también suena a película absoluta, y es que dirá que Connie quería ser madre por tercera vez. Sin embargo, por motivos de salud no era posible que ella pudiera volver a serlo y decidieron contar con la ayuda de una amiga íntima que tenía Richard. Esta amiga es Sara. Con Sara, pues tenía una relación que la conocía desde el instituto. Y era pues una mujer soltera que deseaba ser madre, a lo que por una especie de pacto entre los tres, y según palabras de Richard fue idea de Connie, decidieron hacer una copaternidad entre los tres. Y os voy a explicar en palabras suyas. Él dijo que, pues bueno, él iba a ser el donante para su amiga, que cuando naciera el bebé lo iban a cuidar entre los tres y que Connie estaba absolutamente a favor de esto y no había ningún tipo de problema. A la policía esto le chirría mogollón, le parece esto muy rocambolesco. Dicen, a ver, Richard, vale, nos estás contando esto, tú sabes que vamos a investigar, ¿no? Nos vamos a ir de aquí, vamos a investigar más a fondo toda esta versión que nos estás contando, por si acaso quieres decirnos algo más. Richard en ese momento dice, bueno, vale, a ver, os comento. Pues resulta que realmente pues yo pues donante no podía ser porque esto cuesta mucho dinerito y ni mi amiga ni yo teníamos este dinero, entonces pues se realizó mediante modo tradicional, ¿no? De manera natural. A lo que la policía dijo que si había sido realmente consensuado o había sido un accidente, ¿no? El embarazo, porque su amiga ya estaba embarazada. Finalmente acaba diciendo que sí, que fue un accidente, pero que a Connie le parecía bien, que no había ningún problema, que lo hubieran hecho de esa manera.
Todo esto van tomando nota la policía porque dicen, bueno, esto es rarísimo, nos parece extraño, a lo que ya Richard se abre un poco más y confiesa que realmente pues tenía una aventura con esta mujer y durante unos cuantos años, de manera intermitente, habían estado teniendo encuentros casuales y una relación extramatrimonial. Pero que realmente no era un problema porque Connie también tenía sus cosas, ¿no? Dando a entender como que Connie también tenía sus affairs y que estaba todo bien entre ellos, que no era ningún tipo de problema. A todo esto, pues la policía ya le deja tranquilo en el hospital, se marcha a hacer sus investigaciones y Richard es tratado de sus heridas. Sin embargo, nada más salir de la habitación donde se encuentra Richard, la policía habla entre sí y dicen, a ver, hemos estado 6 horas literalmente con él y no ha derramado ni una sola lágrima por su mujer. Este hombre no vamos a decir que es sospechoso porque no hay pruebas, pero no pinta bien, ¿eh? No nos gusta lo que hemos visto. Nos ha parecido bastante extraño, aparte que nos ha querido meter ahí un rollo con la amante, que bueno, ya hablaremos con ella, pero no nos cuadra nada. Nos trasladamos ahora a la escena del crimen. Los investigadores comienzan por el sótano, donde ya ven las primeras cosas extrañas. En primer lugar, centran su atención en la zona donde Richard indica que la silla estuvo ahí, donde él estuvo sentado y maniatado, y ven que la sangre no corresponde a que hubiera un objeto ahí. Os voy a explicar. Había gotas alrededor, pero no había ningún hueco. Es decir, había gotas por toda una zona, pero no como si hubiera habido un objeto en medio. Os pongo el símil. Cuando llueve y tu coche está aparcado en la calle, todo lo que viene siendo alrededor del coche está mojado, pero debajo del mismo eso está seco. Pues era lo mismo que ocurría ahí. No había ningún indicio de que hubiera habido una silla que hubiera impedido que hubiera gotas de sangre justo debajo de esa silla. Por lo que ya no les cuadra para nada la teoría de que hubiera estado atado, o por lo menos atado en esa zona. En segundo lugar, ven que las gotas de sangre que encuentran en la escalera que sube a la planta baja tampoco concuerdan con el hecho de que él hubiera subido a gatas, como hemos dicho. Él dice que subió gateando porque no era capaz de ponerse de pie. Pero si esto fuera cierto, habrían sido como de arrastre. Sin embargo, lo que se veían ahí eran gotas claras propias de una persona que está sangrando, pero subiendo a pie tranquilamente por unas escaleras. O sea, ya tenemos dos cositas que no encajan. En tercer lugar, ven que efectivamente la pistola que se encuentra ahí no tiene ningún rastro de ADN, ni del atacante, ni de Richard, ni de Connie, es decir, no tiene huellas. Y ven que, en efecto, esa pistola no estaba tan a mano como parecía. Esa pistola se encontraba realmente, su sitio original era un maletín típico de llevar documentos, cerrado con llave. Encima del maletín había una tabla de surf y encima de la tabla de surf estaban las llaves. Por lo que, teniendo en cuenta que Richard dijo que en 5 minutos ocurrió todo el ataque, bajar por las escaleras, bajar al sótano, el disparo, todo, la policía dijo, esto es francamente inviable. O sea, ¿cómo demonios pudo, ya bien, o Connie o el agresor, llegar, encontrar las llaves en un sitio tan oscuro, abrir el maletín, sacar la pistola? Es decir, no cuadraba nada. Se dan cuenta que efectivamente el resto de materiales que habían sido encontrados tanto en la silla como en el sótano provenían de la misma casa, por lo que el agresor realmente no llevaba nada consigo, todo lo había utilizado de lo que se encontró alrededor, como el soplete, por ejemplo. En cuanto al sótano, también verán una ventana abierta, pero ya ven que hay demasiado polvo, que hay telarañas, que eso está intacto, por lo que es totalmente, prácticamente imposible
que nadie hubiera accedido al sótano mediante esa ventana. De lo contrario, pues no estaría eso tan intacto, lleno de polvo y de telarañas como estaba. Suben a la habitación principal y ven que el armario realmente no estaba registrado. Ya había dicho Richard que él había visto al enmascarado registrando el armario, pero lo hizo muy cuidadosamente por lo visto, porque no había nada fuera de lugar. Lo que sí que vieron fuera de lugar fue que en uno de los cajones donde Richard aseguró que el asesino había estado rebuscando, estaban las joyas de Connie y no se las había llevado. Ya vimos que tampoco tuvo intención en llevarse la cartera, pero es que tampoco se había llevado las joyas. Para más Inri, en esa habitación, en el armario, había otra pistola. Y esa pistola la podría haber usado Richard para intentar defender a su mujer, pero sin embargo, pues no la cogió. Y es posible que, bueno, en esos momentos de estrés, pues no se le viniera a la cabeza, pero era un dato importante que tenían en cuenta. Por todo lo demás, la casa estaba impecable, no habían removido ni rebuscado nada. Les parecía raro en la versión de Richard que si él entró por la puerta del garaje y esa puerta hace un ruido considerable, el atacante no escuchó nada. Sin embargo, cuando escuchó que entró la mujer, sí se percató perfectamente de que alguien había entrado a la casa y se dirigió directamente hacia ella. No les estaba cuadrando demasiado la historia, pero necesitaban infinitas más pruebas. Cuando se ponen a investigar un poco más a fondo, saben que tuvieron un problema los Debate con un constructor que había hecho unos trabajos en la casa que al parecer pues no estaban para nada satisfechos con él y llegaron a términos algo legales con una cuantía por parte del constructor que pagarle a los Debate. Sin embargo, este hombre, aparte de tener una coartada sólida, no cumplía para nada con la descripción dada por Richard, ni en altura, ni en la voz, ni en nada de lo demás. Así que rápidamente lo descartaron. Sin embargo, es importante comentar que a raíz de esta disputa que tuvo el matrimonio con este señor, sí que vieron que el coche de Connie había sido vandalizado, es decir, pues alguna luna rota, algún cristal roto, lo cual les dio miedo y por eso instalaron la alarma de seguridad y por ese motivo fue que compraron las dos armas de fuego. Y era bien sabido por toda la familia de Connie que ella era anti-armas. Sin embargo, Richard insistió en que era por la seguridad de la familia y aceptó que, bueno, las comprara para protegerse. Por otro lado, hicieron una búsqueda masiva en todos los hospitales de la zona, buscando algún hombre que pudiera tener alguna quemadura en el rostro, ¿no? Porque recordemos que durante el ataque a Richard, pues este señor se quemó con el soplete. Sin embargo, nadie cumplía con los requisitos y no encontraron a nadie con quemaduras que pudieran asemejarse a las realizadas por un soplete. Quedando descartada esta opción, seguían sin tener absolutamente a ningún otro sospechoso del que tirar. Pocos días después se dio el funeral de Connie, al que asistieron cientos de personas para dar el más sentido pésame a la familia. Acudieron tanto la familia de Connie como de Richard. Y hemos de decir aquí que todo transcurrió con normalidad, pero un dato destacable sería que él fue el primero en irse. Parecía que tenía algo de prisa. En cuanto a la relación con la familia, pues no era mala, ni con una ni con otra, pero Richard no les contaba nada, de decirles algo le contaba la misma versión que le había dicho a la policía, pero no quería dar datos y enseguida lo primero que decía es, yo no fui, yo no he hecho nada. A ver, chicos, relájate, porque es que tampoco te estamos diciendo nada, ¿no? O sea, que te queremos dar el pésame y tal. Pero bueno, él lo que hacía era pues contarles la misma versión e incluso decir que llamaba insistentemente a la policía preguntando si había algún avance en la investigación, pero nunca le atendían y nunca le daban ningún tipo de respuesta, cosa que ya os adelanto que es absolutamente mentira. En un momento no llamó nunca en ningún momento a la policía para preguntar si había algún tipo de avance en la investigación del asesinato de su mujer.
Por supuesto, la policía fue inmediatamente a hablar con Sara para conocer la versión de la historia por su parte, y ella le comentaría que por un lado Connie no sabía nada y que por otro lado Richard le estuvo asegurando durante meses, y durante muchísimo más que meses, que iba a divorciarse, que era inminente, que iba a pasar, que ya iba a ver ella que después de las vacaciones de Navidad se iba a divorciar. Al principio le creía, se iba tragando todas estas milongas, ¿no? Y tenían una relación bonita, que se decían muchas cosas, él no paraba de decir lo malhumorada que era su mujer, que estaba viviendo un infierno en esa casa, que se iba a divorciar, pero que era complicado por los niños, y pues Sara, queriéndolo, pues se lo acababa creyendo. No obstante, fueron pasando las semanas, los meses, vio que todo era palabrerío, pero ningún acto, y acabó por decirle, escrito está, que realmente pues no pensaba que se fuera a divorciar nunca y que ella se iba a hacer cargo en exclusiva del bebé, quisiera él cooperar o sí su ayuda. O sea, le daba igual, iba a hacerse cargo del bebé y ya había asumido que no se iba a divorciar nunca. Por otro lado, también analizaron pues mensajes de texto de Richard a algunos de sus amigos, y había uno que era más íntimo en concreto, al que por una parte le confirmó que había habido un accidente y había dejado embarazada a Sara. Por otro lado, con este amigo quedó más que claro que Richard no solamente engañaba a Sara y a Connie, sino que también estaba tratando de tener otras relaciones con otras chicas de un club de striptease. Así que quedaba más que evidente de que era bastante mentiroso y que estaba jugando con las dos. Por una parte, la policía tiene bien claro que Connie no sabía nada de esa película de copaternidad que iban a hacer entre los tres. Por otro lado, tenían más que claro por escrito en cientos y cientos de mensajes que Sara nunca jamás presionó, ni tuvo nada que ver, ni insinuó que fuera a decirle nada a la mujer al respecto de la aventura que estaban teniendo, por lo que no representaba una amenaza, y que el hecho de que él tuviera un amante no lo veían como un motivo de peso suficiente como para haberse quitado de en medio a su mujer por ella, ya que realmente podría haber seguido con su vida al margen de Connie, haber estado con Sara por otro lado y haber seguido adelante con todas estas mentiras sin que pues ninguna de las dos se diera cuenta. Quiero decir, Sara sí que sabía que estaba casado, evidentemente, pero bueno, a lo mejor ella podría haber seguido aguantando un poco más, ¿no? La historia esa de que se iba a divorciar. La realidad es que él no tenía ninguna intención de divorciarse, le daba miedo perder la custodia de los niños, y por otro lado, la que sí que parecía que quería divorciarse, o lo tenía por lo menos en mente, era Connie. Pero a eso vamos a llegar más adelante. Comentar que entre todos estos mensajes de texto que se mandaban entre unos y otros y demás, mientras a Sara le decía nombres de bebé para el futuro hijo que iban a tener, a su mujer le decía cosas días antes de los hechos, como te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Así que, desde luego, para Connie las cosas iban bien, entre comillas, y para Sara él se iba a divorciar inminentemente, aunque no le creyera. Por lo tanto, la policía ya lo tenía muy enfilado, pero no sabían cuál podría ser el móvil para querer asesinar a su mujer. Esto vendría dado muy rápidamente por parte del mismo Richard, y era un tema económico. Y aquí entran en juego los famosos seguros de vida. Resulta que Richard y Connie, ambos dos, tenían individualmente un seguro de vida de $500,000 prácticamente cada uno. En el caso de que a alguno de los dos le pasara algo, pues el otro recibiría esa cantidad. 5 días después del asesinato de su mujer, Richard llamó al seguro para tratar de hacerse con esta cantidad. Sin embargo, le dijeron que no, que esto es una investigación abierta y hasta que no hubiera una resolución, el dinerito no iba a llegar a su bolsillo. Así que el tema económico era el principal motivo que barajaba la policía
para que hubiera querido matar a su mujer. Y es que además, investigando más allá del seguro de vida, se dieron cuenta de que Connie pagaba religiosamente cada una de las letras y mensualidades de este seguro, pero Richard, de hacía un buen tiempo atrás, había dejado de pagarlas, por lo que no tenía ninguna intención de seguir abonando este seguro de vida. Si le hubiera pasado algo a Richard, Connie no habría podido cobrar esta cantidad. Pero bien, con todo esto aún necesitaban más pruebas para poder incriminar a Richard en el asesinato de su mujer. Se pusieron ya a analizar todos los dispositivos tecnológicos de la familia y por un lado vieron que en el teléfono móvil de Connie, en la aplicación de notas, hacía un año, en diciembre de 2014, ella había escrito una larguísima lista en una nota que se titulaba Motivos por los que divorciarme. Entre ellos decía que cuando él estaba malhumorado era insufrible, que prácticamente siempre estaba de mal humor, que no se encargaba de la educación de sus hijos, que gastaba dinero que no era suyo, es decir, era un manirroto totalmente, que lo único que hacía era gastar dinero de la cuenta de ella, que no se preocupaba por cómo estaba, que no sabía de su vida más allá del trabajo, que no le contaba las cosas y una larga lista de motivos por los que realmente ella querría divorciarse de Richard. En otra nota, muchísimo más corta, se encontraban los motivos por los que querer seguir casada con Richard. Y entre ellos era que cuando estaba de buen humor era muy divertido, que hacía que los niños se lo pasaran bien, y que aún lo encontraba atractivo, entre unas poquitas más de razones. Con esto ya la policía vio claramente que no tenían esa relación tan idílica que había dicho Richard y que Connie estaba planteándose seriamente divorciarse de él. Ahora bien, vamos a llegar al punto en el que se ponen serios, a la línea cronológica en lo que pasó realmente ese día y que va a desmontar por completo toda la versión inicial que ha cambiado en muchas ocasiones Richard, pero de una manera fulminante. Para empezar esa mañana, efectivamente, Connie se iba a dirigir a la clase de spinning, al gimnasio que tenía cerca de la casa, pero cuando llega allí es captada por las cámaras de seguridad y su clase había sido cancelada. Por lo que a las 9:08 de la mañana coge su coche para volver a casa, un recorrido que lleva aproximadamente unos 9 minutos hasta llegar al domicilio. Ya aquí las horas no cuadran porque recordemos que él dijo que a las 9:05 su mujer ya había sido asesinada. Posteriormente ven que justamente al llegar a casa, Connie estuvo entrando en Facebook, incluso se puso en contacto con una terapeuta, con una psicóloga, a la que le pidió cita. Le preguntó si seguía realizando sesiones de hipnosis, que actualmente pues no estaba pasando por una buena etapa y le gustaría, si tenía cita lo más rápido posible, que pues que le diera una, y si no, pues que le pusiera en contacto con alguien que sí que le pudiera atender, ya que lo necesitaba de urgencia. Esta misma psicóloga afirmaría a la policía que habló con ella telefónicamente ese día y acordaron una cita para el futuro. También se vio como durante 6 minutos, sobre las 10 de la mañana, Connie entró a su Facebook y estuvo haciendo algunos movimientos allí y posteriormente se pusieron a analizar los dispositivos de Richard. Vieron que en ningún momento salió de la casa para dirigirse al trabajo. Ese famoso mensaje que le mandó a su jefe diciendo que había sonado la alarma y que tenía que ir a casa a revisar, realmente no fue enviado al trabajo, sino que la IP venía de la casa y lo había hecho desde su ordenador.
También en el historial de búsquedas del ordenador de Richard encontraron cosas tan interesantes como venenos sin sabor, venenos indetectables y cositas del estilo, cosa que era una alarma gigante. Durante esa mañana, cuando los niños se fueron al colegio y cuando Connie aún estaba en el gimnasio, él estuvo armando y desarmando parcialmente la casa, ¿no?, con la alarma, hasta finalmente dejarla armada por completo durante 9 minutos. Justo esos 9 minutos en los que el agresor estaba en el segundo piso. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hizo el agresor? ¿Se quedó quieto durante todo ese tiempo? Porque la alarma nunca sonó. No hay alguna evidencia de que la alarma sonara. Él, de hecho, se apresuró a borrar todas esas notificaciones en el móvil, pero luego, comprobándolo con la empresa, se dieron cuenta de que la alarma nunca había sido activada, por lo que evidentemente tiraba por tierra todo lo que había dicho antes. Pero sobre todo, ese testigo que decimos que no fue Richard, sino otro, no era nada más y nada menos que el reloj inteligente de Connie, un Fitbit. Estos relojes te miden las constantes vitales, los pasos, en fin, todos los recorridos que hacen, y se ve claramente cómo ella estuvo andando por lo menos 400 metros dentro de la casa, haciendo vida normal, movimiento normal por toda la casa, hasta que a las 17 minutos aproximadamente el reloj ya marcó como que definitivamente Connie había perdido la vida. Ya no había signos vitales, ya no había movimiento en Connie. Este fue un dato absolutamente demoledor y tiraba por tierra totalmente la versión que había dado Richard. Por otro lado, estuvieron viendo de qué manera estuvo activando y desactivando la alarma en varias ocasiones, que lo hizo con su llavero, por lo que quedaba más que claro que lo tuvo que hacer cercano a donde estaba el cajetín, ¿no?, de la alarma, y no lo pudo hacer desde el exterior, y que de alguna manera la atrajo hasta el sótano para acabar con su vida finalmente. Muy poco tiempo después, a las 10:11 es cuando Richard presiona el botón del pánico de su llavero de la alarma para luego posteriormente llamar al 911. Con todas estas pruebas, la policía tenía más que suficiente para llevarlo a juicio. Y antes de meternos en lo que fue el juicio de Richard Debate, hay que comentar algunos aspectos muy importantes que también apoyaron toda esta investigación de la policía. Por una parte, la zona estaba rodeada de múltiples cámaras de seguridad y en ninguna de ellas se veía la descripción de este hombre tan grande, tan alto, que él había identificado como el atacante. No había rastro ni de entrada ni salida, ni de pasear por ahí, ni ningún vehículo extraño, nada. Por otro lado, teníamos en cuenta de que para finales de enero de 2016, un mes después, Richard había gastado unos $93.000 de la cuenta de Connie. O sea, se lo estaba fundiendo todo. Había sido visto de fiesta, bebiendo, en celebraciones, pasándoselo en grande, y cualquier persona que no lo conociera jamás habría pensado que su mujer había muerto tan poco tiempo atrás. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas cosas, no habían robado nada en la casa, la versión de Richard no se sostenía de ninguna manera y había sido absolutamente desmontada por todos los aparatos tecnológicos, ya sea el Fitbit, que fue clave, como la alarma de la casa, que estuvo jugueteando con ella durante todo ese tiempo. Se tuvo más que claro que Richard era el culpable y el asesino de Connie. Con todo esto, en abril de 2017 arrestan a Richard Debate por asesinato, manipulación de pruebas y falso testimonio. El tribunal le pone una fianza de $1 millón que paga gustosamente para quedar en libertad hasta la espera del juicio. Un día tenemos que abrir el melón de las fianzas, porque si eres un muerto de hambre inocente,
te vas a pudrir en la cárcel hasta tu juicio y nadie te va a devolver ese tiempo que has pasado en prisión, pero si tienes dinerito, puedes estar en libertad como hizo el gran Richard durante nada más y nada menos que 6 años. Y ahora os explico por qué. Comentar que el padre de Connie no pudo ver justicia para su hija, ya que en 2019 falleció, y el juicio de Richard estaba programado para abril de 2020. Pero ya todos sabemos qué pasó ese año, la pandemia, lo cual provocó que se retrasara más. Pero no solamente por el COVID, sino porque también su abogado falleció. Por tanto, tenían que volver a juntar a un nuevo jurado y tuvieron que aplazar el juicio hasta el año 2022. Durante estos 6 años en los que Richard estuvo en libertad a la espera de juicio, él seguía manteniendo su inocencia y sus padres además le apoyaban. Creen firmemente a día de hoy que él es inocente y no cometió el crimen. Pero ¿sabéis qué más estuvo haciendo Richard durante todo ese tiempo? Pues gastarse absolutamente todo el dinero de Connie. Dejó en herencia unos $6 a sus hijos. Sin comentarios. Finalmente, la sentencia para Richard fue de 65 años en prisión. En el año 2021, Sarah pidió la custodia completa de su hija y los hijos del matrimonio Debate pasaron a la hermana mayor de Connie. La familia de Connie quedó satisfecha con la sentencia y contentos de que se hubiera hecho justicia, aún lamentando de que el padre no hubiera podido verlo con sus propios ojos. Salieron a dar unas declaraciones emotivas en las que se sentían orgullosos de que esto hubiera tenido el final esperado y que se merecía Richard. Y hasta aquí el vídeo, hasta aquí la historia. Realmente a día de hoy estamos súper controlados por la tecnología, nos escuchan, nos espían, seguramente nos vean, en fin, hemos aceptado más cookies de las que el monstruo de las galletas sea capaz de comer en 100 años, pero hemos de decir que en este caso llevar un relojito inteligente hizo que Richard esté en prisión a día de hoy. Así que me voy ahora mismo a comprarme uno, no vaya a ser que pase algo que no debería pasar. Muchísimas gracias por verme, escucharme un día más, os quiero mucho.